Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Bengolea. Voy a hablarles hoy sobre patología de la región celar y paracelar en el contexto del curso de especialistas de la Sociedad Argentina de Radiología. Creo que es fundamental, antes de empezar a hablar de la patología propiamente dicha, hacer un breve repaso sobre la anatomía de la glándula hipofisaria y mencionar brevemente cuáles son las relaciones anatómicas más importantes de la glándula. Como ustedes ya saben, la glándula hipofisaria está conformada por dos lóbulos, el lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. La adenohipófisis conforma la mayor parte de la glándula, aproximadamente un 75% de la misma, y la neurohipófisis es la parte posterior y de menor tamaño. La adenohipófisis está conformada a su vez por la pars tuberalis, que rodea al tallo, por la pars intermedia y por la pars distalis. La neurohipófisis a su vez está formada por la eminencia media, por el infundíbulo o tallo propiamente dicho y por la pars nervosa. Es importante recordar que el origen embriológico de la adenohipófisis y de la neurohipófisis es distinto. La adenohipófisis se origina de la bolsa de Rathke, en cambio la neurohipófisis es una extensión directa de axones del neurodiencéfalo. Ahora se los voy a mostrar con mayor claridad en las próximas diapositivas. Este gráfico se los quise poner para que recuerden ustedes la intrincada red vascular que irriga a la glándula hipofisaria. Principalmente quiero que mencionemos a la arteria hipofisaria superior y a la arteria hipofisaria inferior, que son ramas directas de la arteria carótida interna. Son las principales arterias que van a irrigar a la glándula hipofisaria, y a su vez después se va a conformar una compleja red vascular de capilares de primer, segundo y tercer orden, complexos también venosos, que van a estar todos relacionados también íntimamente con la secreción de hormonas al torrente sanguíneo. Como ven en el gráfico también se puede ver claramente las neuronas, ¿sí?, de los núcleos supraópticos, núcleos paraventricular del hipotálamo y otros núcleos, que los axones de estas neuronas se proyectan directamente en sentido caudal para después conformar y proyectarse hacia la neurohipófisis. O sea, hay una íntima relación entre la neurohipófisis y los axones del hipotálamo. Quiero mencionarles también brevemente las relaciones anatómicas más importantes de la glándula hipofisaria. Como pueden ver en este gráfico, hay una íntima y estrecha relación con el seno cavernoso, ¿sí?, y las estructuras vasculares y nerviosas que están alojadas a nivel del mismo. Ahora se los voy a mostrar en un gráfico más amplio. Quiero que vean a la glándula hipofisaria, ¿sí?, y en sentido lateral va a ir apareciendo la arteria carótida interna. Después la estructura nerviosa más medial es el sexto par, que va a estar en íntima relación también con la arteria carótida interna, y después tenemos también el tercer, cuarto y quinto par, que van a estar superior, o sea, a nivel superior va a estar el tercer par, el motor ocular común, lo podemos ver acá. Después tenemos abajo el cuarto par o nervio patético, y por debajo las ramas del nervio trigémino B1 y B2. Y miren también la estrecha relación, obviamente, con el seno esfenoidal. Bueno, les quise poner acá una imagen en secuencia T1 sin contraste de cómo vemos nosotros a la adenohipófisis. La vemos isointensa con la sustancia gris, y se pueden observar posterior a la adenohipófisis vemos una porción hiperintensa que es la neurohipófisis normal. Ahí les estoy detallando a la adenohipófisis, al infundíbulo tallo y a la neurohipófisis. Recuerden siempre que en un paciente normal, o sea, lo habitual es ver a la neurohipófisis brillante en T1. ¿Por qué? Por los productos de secreción que están almacenados en la misma. Como les mencioné previamente, en los cortes sagitales T1, o sea, en la secuencia T1 sin contraste, la adenohipófisis se va a ver
isointensa y la neurohipófisis se va a ver hiperintensa por sus productos de secreción. Los productos de secreción como pituicitos, axones, gránulos de neurosecreción, las hormonas vasopresina y neuroficina que se almacenan ahí, tienen propiedades paramagnéticas que van a hacer que la misma se vea hiperintensa ante uno. En cambio, posterior a la administración de contraste, la neurohipófisis se va a seguir viendo hiperintensa, pero la adenohipófisis va a reforzar postcontraste y se va a ver hiperintensa también, al igual que la neurohipófisis. Este es un breve resumen para reforzar un poco lo que les mencioné previamente. No me quiero detener mucho en esto. El lóbulo anterior, ya lo dijimos, representa el 70 al 80% de la glándula. Deriva de la bolsa de Rathke, o sea, tiene un origen ectodérmico y está conformada por células secretoras de hormonas. La adenohipófisis se va a ver isointensa en T1 y en T2 respecto de la sustancia gris. Por el contrario, la neurohipófisis deriva de los tiene un origen de los cuerpos neuronales del hipotálamo, un origen embriológico distinto, y va a estar encargada de almacenar y secretar las hormonas que son sintetizadas en el hipotálamo, que son la oxitocina y la vasopresina. Como les dije previamente, la neurohipófisis tiene una señal hiperintensa en T1. Acá es una secuencia T2 donde se ve a la glándula isointensa respecto de la sustancia gris. Quiero hacer mención brevemente, antes de entrar en la patología en sí, de las variantes normales, o sea, condiciones que muchas veces pueden generar duda, pero que es importante recordar que no son patológicas. Por ejemplo, el recién nacido. Esto se ve siempre en los bebés recién nacidos, que la adenohipófisis y la neurohipófisis tienen una señal homogénea hiperintensa. ¿Sí? Esto es porque porque las hormonas pasan de la madre al bebé durante su vida intrauterina y se acumulan en la glándula generando una señal hiperintensa difusa. O sea, en el recién nacido yo no puedo diferenciar la adenohipófisis de la neurohipófisis, y esto es normal durante un primer tiempo de vida, y después obviamente la glándula va a adquirir su señal normal como en un adulto habitual. Otras variantes, ya no ven la señal, sino ven la morfología, son variantes anatómicas de conformación de la glándula hipofisaria. Esta es una variante muy frecuente de ver, que es la variante transdiafragmática, o sea, la glándula hipofisaria presenta un borde superior convexo, normal. Esto es otro ejemplo. Es una glándula, es un paciente sin síntomas, o sea, no hay ninguna normalidad en cuanto al funcionamiento de la glándula hipofisaria. Lo único que podemos ver es una silla turca más pequeña, lo que hace que la glándula se acomode como puede y adquiere una configuración más ovoidea para acomodarse a una silla turca más pequeña. Pero el funcionamiento de la glándula es total y completamente normal. Bueno, también les quiero mencionar, creo que es importante conocer cuál es el protocolo de estudio de la hipófisis, cuál es el protocolo que utilizamos nosotros para estudiar la región celar. Obviamente tenemos que utilizar cortes finos, de 3 milímetros es lo ideal. Siempre es recomendable la administración de contraste para un mejor estudio de la glándula hipofisaria, y los planos más útiles para el protocolo son el plano coronal y el sagital. ¿Cuáles son las secuencias que vamos a utilizar? En la secuencia T1 en plano coronal y sagital, sin y con contraste. La secuencia T2 coronal también es muy útil y la utilizamos en el protocolo. El scan dinámico, que ahora les voy a detallar un poquito más de qué se trata, y siempre vamos a hacer un estudio del parénquima encefálico, ya sea en una secuencia T2 o en una secuencia FLAIR de todo el parénquima cerebral. Acá les pongo un ejemplo claro. Tenemos un paciente donde se pide un protocolo de región celar. Tenemos el plano axial T2 de todo el encéfalo.
tenemos un plano coronal T1 centrado ya a nivel de la hipófisis, sagital T1 sin contraste. Podemos ver, como ya dije varias veces, la adenohipófisis isointensa y la neurohipófisis hiperintensa en T1. Acá tenemos un plano coronal T2 y acá tenemos el contraste, plano coronal y plano sagital. ¿De qué trata el estudio dinámico de la hipófisis? Es un método muy utilizado, obviamente tiene que ser hecho con la administración de contraste endovenoso, y nos sirve para el diagnóstico de microadenomas y también muy útil para el diagnóstico postquirúrgico de los adenomas, para confirmar o descartar la presencia de remanente lesional. La técnica en sí es muy sencilla, se administra contraste endovenoso y posteriormente se obtienen secuencias seriadas cada 15 segundos de la hipófisis en el plano coronal. O sea, vamos viendo cómo se va comportando el parénquima hipofisario a medida que el contraste se inyecta y va pasando el tiempo. La importancia del scan dinámico se basa en este gráfico. Es importante saber que la glándula hipofisaria normal toma contraste de manera precoz e intensa y después tiende a alcanzar un pico y una meseta para ir lavando lentamente el contraste endovenoso. Pero recuerden que cuando yo le inyecto contraste a la glándula, la hipófisis capta de manera ávida el contraste. En cambio, los adenomas hipofisarios captan también el contraste, pero de manera mucho más lenta y con menor intensidad que el parénquima hipofisario normal. Esta explicación nos permite entender claramente por qué yo voy a ver en un scan dinámico a los adenomas con menos hipointensos, o sea, van a reforzar menos y más tardíamente post contraste que el parénquima hipofisario normal. Acá les puse una foto de un scan dinámico donde vamos viendo al mismo nivel cómo la glándula se va tiñendo progresivamente cada 15 segundos hasta alcanzar la homogeneización total en la última fase posterior a la inyección de contraste endovenoso. Recuerden entonces que los adenomas refuerzan con menor intensidad y más tardíamente que el resto de la glándula. Bueno, primero vamos a empezar a hablar a nivel de la patología ya directamente, propiamente dicha, de los adenomas, de los micro y macroadenomas. Los adenomas hipofisarios corresponden a un 10 a 15% de las neoplasias intracraneales. Se los separa en relación a su tamaño en micro y en macroadenomas, teniendo un punto de corte a los 10 milímetros, o sea, las lesiones que son menores a 10 milímetros se las denominan microadenomas y las lesiones mayores macroadenomas. También se los puede dividir en cuanto a su actividad funcional en funcionantes y en no funcionantes. En tomografía computada, los adenomas son hipodensos respecto de la glándula normal, por la explicación que previamente ya les hice, porque captan el contraste de manera más tardía. Es importante destacar el rol de la tomografía en el estudio de los adenomas. Habitualmente no es el método de elección ni es el método más sensible. Claramente la tomografía se ve superada por la resonancia magnética, pero la tomografía computada muchas veces se pide como segundo estudio para evaluar la integridad ósea y de la base de cráneo, pero no es el método de elección. Lo que es importante conocer que en la tomografía, al igual que en la resonancia, los adenomas se van a ver hipodensos respecto del resto de la glándula. Pero no quiero que piensen que es el método de elección la tomografía, sino que claramente el método de elección para el estudio de los adenomas es la resonancia magnética. Acá tenemos una resonancia magnética donde vamos a ver un microadenoma lateral izquierdo, se van a ver hipointensos en secuencia T1 y ligeramente hiperintensos en T2. Como ya les mencioné varias veces, refuerzan menos que el resto de la glándula tras la administración de contraste. La resonancia magnética tiene una sensibilidad muy alta para la detección de los adenomas hipofisarios.
Acá tengo un ejemplo de una paciente con hiperprolactinemia de larga data, donde se hizo una resonancia magnética y vemos claramente una lesión de aspecto quístico centrada a nivel de la glándula hipofisaria, sin compromiso de los senos cavernosos, pero que genera una desviación del tallo hipofisario y se extiende hacia la cisterna supracelar. Acá tenemos un caso interesante, porque era una paciente que se le pidió una tomografía de cerebro por cefalea y se encontró como un hallazgo incidental esta lesión a nivel hipofisario, hipodensa, lateralizada a derecha, ¿sí? Sin compromiso supracelar, pero se puede ver claramente en la tomografía la lesión. Se le hizo posteriormente una resonancia magnética, la paciente estaba asintomática, o sea, tenía cefalea, pero no refería a trastornos endocrinológicos, y esta resonancia magnética nos confirma lo que veíamos en la tomografía. Tenemos una lesión de aspecto quístico centrada en el sector lateral derecho de la adenohipófisis. Probablemente corresponda a un adenoma, pero puede ser no funcionante porque la paciente no tenía síntomas ni otras manifestaciones. Les quise poner un par de gráficos para que puedan reconocer y ver los múltiples distintos tipos de adenomas y lo que pueden comprometer. Los adenomas pueden ser basales planos, como por ejemplo en la figura número 3, pueden haber adenomas centrales, o sea, bien en el medio de la glándula, como en la figura 4, después pueden haber adenomas, como pueden ver en la figura 5, laterales, pueden haber adenomas con la localización más basal e invasión del seno esfenoidal. Los adenomas también pueden invadir el seno cavernoso, o sea, hay muchas variantes de adenomas y de configuraciones. No siempre el adenoma es el clásico lateral en un sector de la adenohipófisis, sino que puede ser medial, lateral, basal, plano, o sea, hay muchas variantes de adenomas. Acá les puse otras dos clasificaciones que, si bien nosotros no las usamos en la práctica diaria para los informes, me parece que es interesante que vean los distintos grados de adenomas y cómo puede ser un grado 1, una lesión encapsulada, y un grado 4, una lesión claramente invasiva que compromete la adenohipófisis, el lóbulo posterior, el seno esfenoidal, también, como se puede ver en los gráficos de abajo, el seno cavernoso, etc. O sea, los adenomas son muy variables en cuanto a extensión y en cuanto a invasión de estructuras adyacentes. Esta es la clasificación de Hardy. Y hay otra clasificación, que es la de Snop, que habla de la invasión de la lesión hacia el seno cavernoso, o sea, cómo se extiende la lesión en sentido lateral y cómo va comprometiendo el seno cavernoso y la arteria carótida interna. Como les dije, no son clasificaciones que utilicemos en la práctica diaria, pero me parece que es interesante conocerla y ver que hay múltiples variantes de adenoma y de configuraciones de adenoma y de invasión de estructuras adyacentes. Les quiero mostrar algunos ejemplos de macroadenomas con invasión del seno cavernoso. Acá tengo un macroadenoma que invade el seno cavernoso derecho, invade también la cisterna supracelar. Es un macroadenoma lateral derecho. Esta es una paciente donde me parece que es importante ver cómo era la lesión, cómo era el macroadenoma en la parte superior de las imágenes. Pretratamiento, en una lesión bastante extensa, heterogénea, con un componente quístico en su sector más dorsal. Parecía comprometer parte del seno cavernoso izquierdo, y post-tratamiento la lesión se redujo claramente de tamaño, pero se generó algo que es bastante frecuente de ver, que es un foco de hemorragia intralesional. O sea, post-tratamiento la lesión se redujo de tamaño, pero podemos visualizar un foco de hemorragia intralesional. Es algo bastante frecuente de ver y que no los tiene que asustar, tienen que saber que puede pasar. Acá tenemos otro ejemplo de un macroadenoma quístico.
con claro compromiso de la cisterna supracelular y de la región quiasmática. No parece haber invasión de los senos cavernosos. Este es otro paciente que vimos hace bastante poco tiempo. Es una señora que consultaba por trastornos visuales y cefalea crónica. No refería alteraciones endocrinológicas al momento del interrogatorio, pero podemos ver una lesión grande que invade y expande la silla turca, se extiende hacia la región supracelular, claramente afecta al quiasma, la región quiasmática, pero lo que me parece llamativo e importante de ver es la señal, si la pueden ver acá, del clivus, la señal de la base de cráneo. Como pueden ver en secuencia T2 se ve una alteración de la señal de la base de cráneo. Esto nos desorientó en un primer momento un poco. Ven, con la inyección de contraste podemos ver la extensión de la lesión hacia la base de cráneo, la cual se encontraba erosionada, una clara extensión al Kaun de Meckel del lado derecho, ¿sí? Y también se ve en el plano axial lo mismo, compromiso de estructuras adyacentes. Se lo diagnosticó como probable macroadenoma invasor y fue, después de la biopsia, también confirmado esta posibilidad diagnóstica. Corresponde a un macroadenoma invasor con un extenso compromiso de estructuras adyacentes, infiltración ósea, etcétera, que no es lo más común de ver, pero tengan en cuenta que se puede también visualizar. Otro macroadenoma, les puse esta foto para que puedan ver esta configuración clásica del hombre de nieve, que lo llaman a la lesión, el macroadenoma cuando se extiende a través del diafragma celar, bueno, obviamente con compromiso de la cisterna supracelular y del quiasma óptico. Y es importante, fíjense la última foto que aparece, está en el sector superior de la pantalla, una lesión que en primer lugar uno la podría confundir o pensar que puede ser un macroadenoma, pero es una lesión con una señal bastante particular, parecería tener señal de vacío de flujo, ¿sí? En las secuencias de toda la lesión parecía también tener un trombo en su interior, y es importante poder hacer el diagnóstico diferencial con un aneurisma de un importante tamaño, que se centran en la misma región. ¿A qué llamamos incidentalomas? Los incidentalomas son áreas focales que no captan contraste, que los podemos encontrar en un 15 a 20% de pacientes asintomáticos y corresponden a quistes simples de la glándula o a microadenomas no funcionantes. O sea, habitualmente los incidentalomas, como su nombre lo dice, son hallazgos incidentales y que no generan alteraciones endocrinológicas en el paciente. Se los puede ver en pacientes normales. Bueno, vamos a entrar un poquito más a fondo en la patología. Ya hablamos de los adenomas, que son las lesiones más frecuentes. Recuerden, los adenomas corresponden a un 10 a un 15% de las neoplasias intracraneales. Pero quiero hablarles ahora de este señor. Ustedes se preguntarán quién es, seguramente algunos lo conocen, y por qué lo puse yo acá en esta clase. Este señor, se los presento, es Louis Armstrong, un trompetista muy conocido, que se lo denominaba, su apodo era Satchmo, y este apodo de Louis Armstrong nos va a ser muy útil para hacer una regla memotécnica y poder tener en la cabeza los diagnósticos diferenciales de las lesiones de la región hipotálamo hipofisaria. A mí esta regla la enseñó mi maestro, uno de mis maestros, el doctor Jorge Funes. Cuando me la enseñó, medio que me reí, me pareció graciosa, pero realmente lo recuerdo cada vez que tengo una lesión centrada en la región hipotálamo-quiasmática, porque van a ver que los va a ayudar mucho a abrir el abanico y a tener en la cabeza las lesiones más frecuentes de esta región. Les puedo decir casi con certeza que cuando tienen una lesión en esta región y piensan en Louis Armstrong, en Satchmo, casi con seguridad no se les va a escapar ninguno de los diagnósticos diferenciales más frecuentes. ¿Cuáles son? Sarcoidosis, adenoma,
aneurisma y absceso más infrecuentemente, teratomas, los craneofaringiomas, amartomas, metástasis y meningiomas, glioma del nervio óptico, granuloma eosinofílico y quistes epidermoides. Todo este listado de lesiones son las más frecuentes y las que tenemos que tener en cuenta cuando vemos una lesión que no sabemos bien qué es en la región hipotálamo quiasmática. Háganme caso, acuérdense de Louis Armstrong de Satchmo porque los va a ayudar siempre. Como les dije previamente, ¿cuáles son las patologías de la región hipotálamo quiasmática? Pueden ser anormalidades del desarrollo, tumores primarios, tumores de estructuras adyacentes, tumores sistémicos o enfermedades inflamatorias y granulomatosas. Como ven, esta lista es mucho más difícil de recordar, es más difícil que se acuerden de todo este cuadro. En cambio, si se acuerdan de Satchmo, no los defraudar. Bueno, voy a hacer un breve repaso de las lesiones de esta región. Ya hablamos de los adenomas, que son los más frecuentes. Voy a hablar ahora brevemente del craneofaringioma. Es una lesión benigna, es una neoplasia de origen benigno, de lento crecimiento, que se origina también en restos epiteliales de la bolsa de Rathke. El craneofaringioma es el tumor pediátrico intracraneal no glial más común, o sea, es una lesión bastante frecuente. Hay que conocerla y hay que saber identificarla. Habitualmente tiene 3 localizaciones: celar, prequiasmático y retroquiasmático, ¿sí? El craneofaringioma tiene una distribución bastante clara bimodal. Se ve o en la infancia, más o menos de 5 a 10 años, o se ve en la edad adulta entre la quinta y la séptima década. Habitualmente las lesiones de craneofaringioma comprometen la región celar, pero muy frecuentemente supracelar. O sea, muchas veces, en la mayoría de los casos, se extienden a la región supracelar. Los craneofaringiomas intracelares puros son raros. Como les dije previamente, tienen 2 edades de presentación, pero tienen como factor común que son lesiones heterogéneas. Habitualmente son lesiones quísticas con calcio, refuerzo postcontraste, o sea, son lesiones bastante heterogéneas. En la edad pediátrica, la variante habitualmente del craneofaringioma se denomina adantimomatosa, o sea, es una variante de tipo adantimomatosa, y en los adultos la variante más frecuente es la papilar. Como les dije previamente, son lesiones heterogéneas, recuerden esto, con calcio, 90% calcificadas, y es muy común que tengan un refuerzo nodular o en anillo. Acá les puse algunos ejemplos. Esto fue un paciente pediátrico con un craneofaringioma adantimomatoso. Es una lesión bastante extensa que comprometía, generaba hidrocefalia, y acá vemos en las series con contraste cómo tiene un componente predominantemente supracelar y un refuerzo periférico en anillo. Otro paciente con un craneofaringioma con calcio, fíjense en la tomografía cómo se ve claramente el componente cálcico de la lesión. La variante adantimomatosa habitualmente dicen que tiene como un los componentes quístico tiene como un aspecto de aceite, es es un componente bien denso. Otros quistes que podemos tener en la región celar y paracelar son los quistes que seguramente los escucharon nombrar: quistes de la hendidura de Rathke, quistes de la pars intermedia, quistes aracnoideos y quistes epidermoides y dermoides. Particularmente les voy a hablar del quiste de la bolsa de la hendidura de Rathke. Es una lesión que deriva de remanente del bolsillo de Rathke, ¿sí?
Es una lesión que habitualmente se da en la edad promedio 45 años, ¿sí? Tiene una localización habitualmente intracelular y supracelular y tiene un componente quístico con una señal variable, o sea, depende mucho el contenido del quiste, la señal que va a tener. El contenido del quiste puede ser seroso, puede ser mucinoso, puede ser hiperintenso en T1, puede ser hiperintenso en T1, o sea, no hay una regla en cuanto a la señal de los quistes de la bolsa de Rathke porque dependen mucho de su contenido. Lo que sí es característico es que los quistes de la bolsa de Rathke no refuerzan postcontraste, no suelen tener calcificaciones y se suelen asociar a un nódulo hipointenso en T2. Esto es bastante patoneumónico, el nódulo hipointenso en T2. Tengo otro ejemplo de un paciente con un quiste de la bolsa de Rathke, un quiste de la hendidura. Fíjense que muchas veces es casi imposible diferenciarlo de un adenoma quístico, pero bueno, hay que saber si el paciente tiene alteraciones de la función endocrinológica, etcétera, pero son lesiones quísticas bastante bien delimitadas. Y acá les puse uno de la literatura para que recuerden esta imagen porque es muy característico y muy clásico la lesión de tipo quístico y el nódulo hipointenso nódulo mural que les mencioné previamente. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial más frecuente? Con los craneofaringiomas. Recuerden que les comenté que el craneofaringioma es heterogéneo, tiene quistes, tiene calcio y refuerza postcontraste. El quiste de la hendidura de Rathke no refuerza y también a veces pueden ser difícilmente diferenciables. El otro diagnóstico diferencial con los adenomas de tipo quístico. Acá les quise poner una foto de un quiste de otro tipo de quistes, fuera de los de la hendidura de Rathke. Este es un quiste aracnoideo supracelular. Ven cómo tiene efecto de masa sobre estructuras adyacentes. Quiste de la pars intermedia. Es un hallazgo bastante frecuente de ver. No corresponde a una patología en sí, pero a veces pueden ser confundidos con adenomas quísticos. Quistes epidermoides, ¿sí? Habitualmente se localizan en situación lateral, contienen células escamosas y restos de queratina, ¿sí? Y tienen una señal similar al líquido cefalorraquídeo, son laterales. En cambio, los quistes dermoides suelen ser más centrales, o sea, en la línea media, y contienen epitelio escamoso y componentes ectodérmicos. Tienen un componente también graso. Fíjense acá un quiste dermoide localizado en la línea media y si le medimos la densidad en tomografía, claramente da una densidad de tejido graso sin ninguna duda. Otro quiste dermoide, fíjense en la línea media, bien centrado en la línea media, bien hipodenso en la tomografía computada, puede tener calcificaciones asociadas y tiene una señal heterogénea en la resonancia magnética. Bueno, dejando un poco de lado los quistes, vamos a hablar dos palabras de los hamartomas hipotalámicos. Es importante recordar que los hematomas hipotalámicos son malformaciones congénitas que no son tumorales, o sea, es una malformación congénita que corresponde a una heterotopía de sustancia gris, pero no son tumores en sí. Clínicamente se caracterizan por la liberación, o sea, por la liberación de hormona luteinizante, favorecen esto, entonces van a estar muchas veces relacionados a la presencia de pubertad precoz. Como no son tumores, no refuerzan, habitualmente se da más en sexo masculino y la edad de presentación clásica es entre la primera y la segunda década. Anatómicamente hay dos subtipos muy característicos de hamartomas, los sésiles y los pediculados. Los sésiles suelen tener una base de implantación amplia y suelen estar en relación a crisis gelásticas, o sea, crisis de risa inmotivada, trastornos del aprendizaje y pubertad precoz en un 50% de los casos. Acuérdense de la relación con la hormona luteinizante que les mencioné previamente.
En cambio, los amartomas pediculados suelen estar originados en el túber o en los cuerpos mamilares y tienen habitualmente más, o sea, se suelen presentar más frecuentemente con pubertad precoz. En la resonancia magnética, en la tomografía computada es muy difícil de encontrarlos, son bastante fáciles de pasar por alto, pero en la resonancia magnética pues, es más fácil reconocerlos y suelen ser isointensos en T1 e iso o levemente hiperintensos en T2. Ejemplos de amartomas hipotalámicos, fíjense la simetría bastante sutil, ¿sí? A nivel hipotalámico derecho, donde está la lesión, ligeramente hiperintensa en T2. Fíjense, es interesante ver como una ayuda para encontrarlos el abombamiento de la pared medial, ¿sí? Como la pared del ventrículo está irregular, ligeramente abombada, nos puede ayudar para encontrar la lesión. Fíjense en el T1, ligeramente hipointensos, pero háganme caso, pueden ser pasados por alto, por lo tanto hay que saber la clínica y hay que saber qué estamos buscando para no pasarlo por alto en la imagen. Otra tomografía computada con un amartoma hipotalámico derecho. El paciente se presentaba con crisis gelásticas, o sea, crisis de risa inmotivada. Son bastante características, bastante característica la imagen. Para seguir avanzando, ya falta poco, vamos a hablar unas pocas palabras de los germinomas. ¿Sí? Habitualmente son tumores intracraneales que se conforman en la línea media, son habitualmente tumores que se dan en la edad del adulto joven y el niño, y son tumores sincrónicos, o sea, habitualmente la localización más frecuente es en la región pineal y la segunda localización más frecuente en la región hipotalámica. Los germinomas habitualmente se ven, o sea, lo más frecuente en la región pineal, después en la región hipotalámica como segunda localización más frecuente. Son lesiones habitualmente expansivas, homogéneas, no suelen tener calcificaciones ni quistes, toman contraste de manera intensa y en un 10% de los casos vamos a ver lesiones sincrónicas, o sea, lesiones a nivel del hipotálamo y lesiones a nivel de la región de la glándula pineal. Acá tenemos un germinoma diseminado, son lesiones heterogéneas con refuerzo intenso post-contraste endovenoso. Y acá tenemos un ejemplo medio viejito, pero sirve para ver un ejemplo de un germinoma sincrónico. Acuérdense, los germinomas en la línea media. Otros tumores que tenemos que repasar brevemente son los gliomas de la región hipotálamo-quiasmática. Creo que es importante saber la diferenciación entre las dos edades de presentación. Se presentan en niños y en adultos. En niños, habitualmente los gliomas hipotálamo-quiasmáticos están en relación al síndrome de neurofibromatosis tipo 1. También pueden haber casos esporádicos en niños, pero son más frecuentes los casos en relación a la NF1. En cambio, en los adultos, habitualmente son unilaterales y son lesiones de grado bajo o intermedio. O sea, en niños, los gliomas hipotálamo-quiasmáticos habitualmente, como ya les mencioné, relacionados a la NF1 son astrocitomas pilocíticos y en adultos son astrocitomas fibrilares de bajo a mediano grado. Acuérdense que en los niños habitualmente se asocian a la neurofibromatosis tipo 1. El nervio suele verse engrosado, ¿sí? También hay compromiso obviamente del quiasma y puede ser uni o bilateral. Este caso, para cambiar un poquito, me parece que es importante que lo puedan reconocer porque en este paciente podemos ver una lesión expansiva a nivel celar con compromiso supracelar, pero fíjense cómo la lesión tiene una especie de cola dural y se extiende en sentido anterior.
Si ustedes se fijan, fíjense en la secuencia T2, en la secuencia T2 coronal, yo puedo identificar la glándula y esta lesión que está por encima de la glándula con una señal muy parecida. La misma reforzaba intensamente postcontraste endovenoso y este es un diagnóstico bastante frecuente, es un diagnóstico diferencial que bastante frecuentemente se nos va a plantear, que es el meningioma del tubérculo celar. ¿Qué es importante recordar? Esto se lo van a plantear varias veces como diagnóstico diferencial, como les mencioné previamente, la diferencia entre un meningioma y un macroadenoma. Habitualmente los meningiomas desplazan a la glándula hipofisaria, o sea, puedo llegar a ver una diferenciación entre la hipófisis y la lesión. Los meningiomas habitualmente pueden estar asociados a una cola dural, no suelen agrandar tanto la silla turca y es muy importante recordar que los meningiomas habitualmente se asocian a hiperostosis, o sea, si yo tengo la duda si es un meningioma o un macroadenoma, siempre me conviene pedir una tomografía para evaluar cómo están las estructuras óseas adyacentes. Otro dato que es importante recordar, que habitualmente los meningiomas suelen afectar la señal de vacío de flujo de las arterias carótidas internas. En cambio, los macroadenomas engloban a los vasos, pero no alteran su señal de vacío de flujo. Para ir terminando y que no se duerman, voy a hacerles un breve resumen rápido de otras lesiones que son importantes a tener en cuenta en esta región. Obviamente mucho menos frecuentes, acuérdense siempre de Satchmow, háganme caso. Hipofisitis linfocitaria, voy a hablar dos palabras, esta foto la saqué de la literatura. La hipofisitis es una inflamación idiopática de la adenohipófisis. Habitualmente se ve como un engrosamiento difuso de la glándula y también del tallo, ¿sí? Y son lesiones que habitualmente tienen un intenso refuerzo postcontraste. Suelen verse en mujeres puérperas cercanas al parto, embarazadas o mujeres cercanas al parto. También en la región hipotálamo-quiasmática, hipotálamo-hipofisaria, se pueden ver metástasis, se pueden ver lesiones secundarias, por ejemplo, esta paciente a CA de mama. También se pueden ver metástasis de melanoma. Y otra entidad que se puede ver también es el granuloma eosinofílico o la histocitosis de células de Langerhans. Recuérdense que esta entidad puede afectar múltiples sistemas, distintos órganos y tiene distintas formas de presentación. Obviamente depende de dónde se presente. El granuloma eosinofílico es una lesión única, ¿sí? Y se genera por una proliferación monoclonal descontrolada de células de Langerhans que se van a asentar, por ejemplo, acá en la región hipofisaria hipotalámica. Obviamente van a dar síntomas como por ejemplo diabetes insípida y, como ustedes ya saben, en la histocitosis, lesiones a nivel del cráneo, o sea, lesiones líticas. ¿Cuáles son los principales diagnósticos diferenciales de la histocitosis de Langerhans? El germinoma, acuérdense que habíamos dicho que puede ser sincrónico, y también obviamente el astrocitoma. Y para terminar, no los quiero cansar más con tanta patología, vamos a hablar de algo que es importante que recuerden. Así como en el inicio de la clase hablamos de la importancia de poder reconocer la señal normal de la hipófisis, es saber cuándo la neurohipófisis no va a perder su señal brillante, cuándo no voy a ver a la neurohipófisis hiperintensa. Por ejemplo, en la diabetes insípida, primaria o secundaria, en la hipoplasia del tallo, por ejemplo, en los pacientes con enanismo, cuando tengo una destrucción del lóbulo posterior o una compresión,
O también tengan en cuenta que es muy raro de ver, pero existe la variante ectópica de la neurohipófisis, o sea, la neurohipófisis ectópica. No está la señal brillante donde tendría que estar, sino que está en un lugar fuera de la silla túrgica. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un lóbulo posterior ectópico, o sea, el lóbulo posterior está, pero no está en la localización habitual, sino que está, como ven, a nivel dorsal, cercano en proyección al tallo hipofisario. ¿Qué tenemos que hacer diagnóstico diferencial? Con un lipoma, con un quiste dermoide, es muy sencillo, simplemente con una saturación grasa. Bueno, obviamente que el lóbulo posterior ectópico va a persistir con su señal hiperintensa y no va a saturar. Otro ejemplo del lóbulo posterior ectópico. Este paciente tenía un enanismo y este paciente tenía una diabetes insípida secundaria a un germinoma infundibular. Como último concepto que me parece que es importante que tengan en cuenta, lo van a seguramente a escuchar nombrar, la silla turca vacía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una silla turca vacía? Es una silla turca donde a simple vista no vemos la glándula hipofisaria. Esto se genera cuando hay un espacio subaracnoideo intracelar, o sea, cuando el espacio se proyecta hacia la silla turca, ¿sí? Y la silla turca está grande, ¿sí? Se da por un diafragma deficiente, ¿sí? Y se hernia el espacio aracnoideo hacia la silla turca. La silla tiene que estar obviamente agrandada, ¿sí? Y no va de la mano, o sea, no siempre que tengo una silla turca vacía tengo un déficit de funcionamiento de la glándula. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Miren, este paciente es un hallazgo, ¿sí? Donde hay una silla turca amplia, grande, por una incompetencia del diafragma, ¿sí? Hay aumento del líquido, ¿sí? A nivel de la silla turca, pero como les dije, se puede ver en pacientes normales, pero también es importante que tengan en cuenta que se puede asociar a la hipertensión endocraniana benigna. Cuando aumenta la hipertensión endocraniana, se puede ver también la silla turca vacía. Para cerrar, recuerden siempre lo que les dije anteriormente, la regla memotécnica, que es muy importante, ¿sí? Como patologías más frecuentes para recordar en los adultos son los adenomas, las metástasis y los meningiomas. Y en los niños, obviamente el craneofaringioma, el amartoma y los gliomas del nervio óptico. Después tenemos las otras lesiones que son menos frecuentes de ver. Acuérdense de Sachmo. Y para resumir toda la clase, les quiero recordar que las lesiones más frecuentes intracelares son los microadenomas y los quistes no neoplásicos, el quiste de la bolsa de Rathke, el quiste de la parsa intermedia, el quiste aracnoideo. Supracelares, las lesiones más frecuentes en niños, lejos el craneofaringioma. Y en adultos, la extensión del macroadenoma, los meningiomas y no olvidarnos nunca de los aneurismas. Bueno, les agradezco muchísimo su atención. Sé que es un tema complejo, hay muchas patologías que hay que mencionar, por ahí se hace un poco confuso tanto nombre, pero bueno, quiero que recuerden lo más prevalente, los adenomas, lejos son la patología más frecuente de esta región, ¿sí? Que siempre tienen que acordarse de la regla memotécnica que les planteé. Y antes de terminar, quiero hacer un agradecimiento especial a uno de mis maestros, el doctor Jorge Funes, que, bueno, sin duda tiene mucho que ver con todo el aprendizaje de esta región. Y también una mención al doctor Matías Scherer, que me facilitó algunas imágenes que puse en la clase. Bueno, desde ya muchas gracias y quedo a disposición con mi mail ante cualquier duda. Hasta luego.